Bendiciones, querida familia de las naciones. Hoy el Señor nos pone un tema bien interesante para compartir con ustedes. El tema es cristiano o anticristiano. ¿Cómo voy a conducir mi caminar? ¿Como un cristiano o como un anticristiano? ¿Cómo me voy a comportar en la sociedad? ¿Como un cristiano o como un anticristiano? ¿Cómo voy a reaccionarle a mis semejantes? ¿Como un cristiano o como un anticristiano? Y yo diría, ¿cómo voy a responder o reaccionarle a los cristianos? ¿Como un cristiano o como un anticristiano? Esto es interesante y creo que necesitamos algunas luces bíblicas para poder saber de qué se trata este tema, cristiano o anticristiano. Veamos primeramente dónde nace el concepto cristiano. En Hechos 11:26 nos dice así la palabra: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La Biblia nos registra que la primera vez que a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos fue en Antioquía. A unos cuantos de sus discípulos, seguidores primeros, que se quedaron en Antioquía por un año enseñando y compartiendo la palabra y reuniéndose con el pueblo de Dios, al ver la gente que ellos vivían y se comportaban como Cristo, su maestro, entonces les llamaron cristianos. Eso es importantísimo para nosotros de saber. Se les llamó cristianos no solo porque eran seguidores de una doctrina, como años después se les llama a muchos cristianos que no viven como cristianos, que realmente no se comportan como cristianos y no reaccionan ante las tentaciones o ante las provocaciones o ante las circunstancias como verdaderos cristianos, sino más bien como anticristianos. Y se les llama cristianos solo porque ellos dicen que son cristianos, o se les llama evangélicos porque ellos dicen que son evangélicos, pero su vida dista mucho de aquella expresión. Su forma de vivir es muy divergente de cómo debería vivir un cristiano evangélico. Y veamos esta porción de la Escritura. Se llama la conversión de Saulo y está en el libro de Hechos, capítulo 9, y en sus primeros versos dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Esto es interesantísimo, porque aquí nos presenta la Escritura en el mismo libro de los Hechos dos situaciones totalmente diferentes. Tenemos un grupo de discípulos que se mantienen un año en Antioquía enseñando y compartiendo la palabra y discipulando a algunos seguidores de Jesús, y por causa de que la gente ve cómo viven, ve cómo reaccionan, ve cómo actúan, siguiendo las pisadas de su Señor y Maestro Jesús de Nazaret, Jesucristo, entonces le llaman cristianos. Y aquí tenemos otro pasaje en donde hay un hombre llamado Saulo de Tarso, que después de su transformación por el Espíritu Santo vino a ser conocido y afamado como el apóstol Pablo, el escritor de las epístolas pastorales en su gran mayoría, y un apóstol a los gentiles extraordinario, que posiblemente dentro de aquellos a los que llamaron cristianos estaba él, porque la historia de Hechos 9 ocurre muchísimo antes
de lo que pasa en Antioquía. Pero indiferentemente a esto, Pablo, llamado Saulo de Tarso, él era un hombre formado en religión. Estaba habiendo sido instruido a los pies de Gamaliel, uno de los principales maestros de la ley judía. Él era un celoso benjamita, defensor de la ley y de la religión hebrea. Y él, por este celo, él tomó una meta que era perseguir a los seguidores de Jesús, dígase a los cristianos. Pablo entonces comenzó a vivir como un anticristiano, perseguidor de los cristianos, perseguidor de los seguidores de Jesús, perseguidor de los discípulos de Cristo. Y él había ido al sumo sacerdote de la religión judía a pedir cartas, autorización, para que donde quiera que encontrara seguidores de Jesús, esto es cristianos, él pudiera traerlos presos a Jerusalén para que recibieran castigo de no sé qué. En realidad, por no practicar su religión, aunque habían miles y millones de personas en el mundo que no practicaban la misma religión. Entonces él se ensañó, él tomó una actitud de rencor, de odio contra los seguidores de Cristo Jesús, llamados cristianos. Entonces nos encontramos dos posturas, y es que cuando hablamos de los seguidores de Jesús y hablamos de Cristo, nos encontramos también con pasajes muy interesantes, como por ejemplo en el libro de Mateo, en sus últimos versículos, una vez que Jesucristo ha muerto y ha resucitado y se aparece a sus discípulos y se manifiesta enseñándoles la palabra, el Señor en el capítulo 28 les dice a ellos, estos sus discípulos, de la siguiente manera: y Jesús se acercó, verso 18, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús resucita y le habla a sus discípulos y les da la gran comisión de ir por el mundo, discipulando hombres y mujeres, discipulando realmente naciones, aleluya, también nos dice la palabra que Él permanece antes de ascender a la diestra del Padre. Él permanece con sus discípulos por muchos días. Veamos lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo número 1, y dice así: dice que Jesús había estado con sus discípulos enseñándoles acerca del reino de Dios. Dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Él les estaba anunciando una experiencia extraordinaria. Tengo en mis manos el bendito libro, la Biblia, el libro más vendido en toda la historia de la humanidad, el libro traducido a más idiomas en toda nuestra historia humana, en más de 500 idiomas, más de 2500 dialectos. Es el libro de los libros, la regla infalible de fe, la norma de conducta que debe normar el comportamiento de la gente. Cuando Jesús aparece en la tierra, Él cumple todas las figuras y los anuncios proféticos que Israel sostuvo en la ley.
Y Jesús se convierte en la palabra viviente, en el que cumple las escrituras y a quien debemos seguir, a quien debemos nosotros honrar. Y todos los que le siguen, entonces, si siguen sus huellas, sus pisadas, son llamados cristianos. Pero decir ser cristiano no es solamente llenarse la boca y como que yo creo que hay un Dios y conozco la obra de Jesús. No, decir ser cristiano es vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Dice, guardando todas las palabras que yo os he mandado. Es vivir en oración como Él nos indica que debemos vivir. Es vivir una vida de santidad, una vida de consagración, una vida de congregación, una vida de alabanza, una vida de adoración. Es seguir sus enseñanzas al pie de la letra. Es seguir la fe, la esperanza, el amor. Es permitirle al Espíritu Santo usarnos para bendecir y amar a los demás y enseñarle a los demás el camino de la salvación, de la redención en Cristo Jesús. Ser cristiano es creer en el poder del Espíritu Santo, es creer en un Dios único y verdadero y hacer a un lado las idolatrías y las creencias idólatras de algunos. Ser cristiano es creer que en Jesucristo hay poder para sanidad, para milagros, para salvación, para redención, para restauración de cualquiera. Pero también ser cristiano es caminar en sus pisadas, es seguir e imitar sus huellas. Mas ser anticristiano es pisotear la palabra, es ir en contra de la Escritura, es oponerse a Dios, es negar la fe. Sabes que el apóstol Juan, cuando nos habla acerca del anticristo, que es un personaje que emergerá en los últimos años para tratar de gobernar el mundo y oponerse a Dios, ir en contra de Dios, el apóstol Juan dice que este personaje sale dentro del pueblo cristiano, pero dice también que hay muchos anticristos, hay muchos opositores de la fe de Jesús, y dice, y estuvieron con nosotros y anduvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Simplemente llegan a conocer la Escritura, llegan a conocer los mandamientos de Jesús, pero por conocimiento. No dejan que se les interiorice, no hay convicción, no hay fe, no abrazan la fe ni abrazan el camino de Jesucristo, ni le honran a Él como Señor, sino que más bien se lanzan en contra de su enseñanza, se lanzan en contra de los que, aleluya, alaban el nombre del Señor, los persiguen y cuidado si no hasta los matan si les fuera posible. Ser cristiano es seguir las pisadas de Cristo, sus huellas, sus enseñanzas. Ser anticristiano es ir en contra de las huellas de Jesús, es ir en contra de su enseñanza. Por eso el cristianismo, que es emergente de esta relación maravillosa de Jesús con el hombre, se le conoce así a la religión monoteísta, que cree en un solo Dios, que tuvo su lugar y origen en las enseñanzas de Jesús, que están registradas y recogidas aquí en la Biblia, sobre todo en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ser cristiano es seguidor de Cristo. El cristianismo se originó en la provincia romana de Judea, con una sociedad predominante no enteramente judía, pero con unas bases judaicas, y ahí se origina la fuerza del cristianismo. Jesús aparece, Jesús se muestra como el camino, la verdad y la vida, y entonces ellos le siguen, y hasta el día de hoy millones de millones le hemos seguido, le adoramos y le reconocemos como el Dios verdadero, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que tiene un nombre mediante el cual podemos ser salvos, y aquel que se humilló hasta lo sumo, se humilló como un vulgar ladrón a la cruz para llevar sobre sus hombros nuestros delitos y nuestros pecados, para que al morir su sangre fuese el precio recibido por el juez supremo, que es Dios, por nuestros pecados, y pudiera obtener para nosotros perdón y eterna redención y darnos vida eterna. Por eso el anticristianismo es se entiende como una acción
que proviene de personas que se oponen a la doctrina de Jesús, a las enseñanzas de Jesús, a las creencias del cristianismo, y que a la vez niega porque no cree a Jesús como Mesías, como Señor, como Salvador, y se opone a sus enseñanzas. Por eso anticristianismo y ser anticristiano son expresiones que vienen como opuestas a cristianismo y a ser cristiano, a ser seguidor de Jesús, y esto está cundiendo hoy sobre la faz de la tierra. Muchos de estos anticristianos no creen del todo en Dios. Muchos de ellos son ateos, no creen que exista un Dios menos un Salvador, que es su Hijo Jesucristo, y por lo tanto ellos se oponen, y cuando llegan a los gobiernos presentan proyectos de ley o decretos o leyes para cerrar templos, para perseguir creyentes, para impedirles a los hijos de Dios, a los seguidores de Jesús, hacer cosas que proclamen su nombre y extiendan las enseñanzas de Jesús y establezcan el reino de Dios sobre la tierra. Mas ya lo dijo el Señor, que fuéramos por todo el mundo enseñando la palabra, y que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El libro de Marcos, que nos habla de un pasaje paralelo en el capítulo 16 al que hemos citado de Mateo 28, nos dice que Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio, el que fuere bautizado será salvo, y estas señales seguirán a los que creen. Él dijo: hablarán en otras lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, echarán en mi nombre fuera los demonios, y si pusieren las manos sobre los enfermos, estos sanarán. Y dice el final del capítulo 16 que el Espíritu Santo anduvo con ellos haciendo sanidades y milagros que confirmaban la palabra y que confirmaban quiénes ellos eran. Cuando leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta que las enseñanzas de los seguidores de Jesús, dígase cristianos, los primeros cristianos, ellos andaban por los pueblos y las gentes tenían expectación y gran temor y espanto por las grandes señales y maravillas que eran hechas por los discípulos del Señor y por los apóstoles cristianos. Al día de hoy es igual, donde quiera que hay cristianos verdaderos, el poder de Dios fluye, la sanidad fluye, los milagros fluyen, la salvación y la restauración de vidas y familias también fluye y se manifiesta, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice el libro de los Hebreos. Así que usted puede vivir una vida siguiendo a Jesús, siguiendo sus huellas, aprendiendo de sus enseñanzas, honrándole como el Hijo del Dios viviente, honrándole como su Salvador y su mediador, y dándole la gloria al Padre eterno, al Creador del universo, a través de su Hijo Jesucristo. O puede mantenerse lejos de Él, puede mantenerse blasfemando de Él, no reconociéndole, no aceptándole como Señor y Salvador. Mas esto no cambiará absolutamente nada, solo te llevará a condenación y desgracia, porque el que usted o cualquier otro mortal no reconozca a Jesús como Salvador, o tome una postura anticristiana, negativa, en contra de, anti significa en contra de y en lugar de. Si alguno toma una postura anti, contra Dios, y quiere hacerse como si fuese un Dios humano, anti Dios, no cambiará absolutamente nada. Dios seguirá sentado en su santo trono y Dios seguirá rigiendo los destinos del universo. Así que decidamos cómo vamos a caminar, cómo vamos a enseñarle a nuestra familia a vivir, cómo van a crecer nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, cómo va a crecer nuestra familia y cómo vamos a comportarnos socialmente y con las gentes que viven a nuestro alrededor o nos encontramos diariamente como cristianos, amando, bendiciendo, adorando a Dios, presentándoles enseñanzas que les harán mejores personas, o nos volveremos anticristianos, personas que blasfeman del nombre de Jesús, que tratarán de erradicar la Biblia y la oración de las escuelas, como ha pasado en muchos lugares,
o trataremos de que se cierren los templos y que sean perseguidos los cristianos hijos de Dios, como ha pasado en todas las épocas. La decisión está en tus manos, pero eso no cambiará absolutamente nada. Jesucristo seguirá siendo Señor de cielo y tierra, y toda rodilla ante Él se doblará. Qué bueno ha sido compartir contigo estas palabras. Nos vemos y oímos mañana a la misma hora de hoy en Sal en la Llaga.